Amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más. Hoy en este programa especial Platicando con Decal. Tengo de invitado al ingeniero Juan Morales porque vamos a abordar un tema muy interesante, el impacto de las bajas temperaturas en el cultivo del maíz. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, don Iván, muchas gracias por permitir que te acompañemos aquí en tu programa y pues la verdad agradecido con todas las personas que están interviniendo, que nos están acompañando aquí de la región. Muy bien, pues para desarrollar este tema, que para mí es muy importante y que usted se vaya ya acomodando para poder recibir de cierta manera las recomendaciones y lo que pudiera pasar después de estas bajas temperaturas que hemos tenido en estos últimos días, que pues la verdad hicieron que se prolongara por mucho tiempo y esto seguramente va a tener un impacto. Antes de iniciar con esta entrevista, vamos a ir a unos mensajes de la empresa y regresamos enseguida. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos de regreso para entrar de lleno con esta interesante entrevista porque es un tema muy especial el día de hoy. Platicando con Decal, platico hoy con Juan Morales. Bien, Juan, pues para que nos vayas ya haciendo una pequeña introducción de lo que pudiera ser, lo que va a pasar con estas bajas temperaturas que se presentaron durante un periodo muy largo en este ciclo agrícola. Pues don Iván, el tema de bajas temperaturas es algo que es muy conocido por todos nosotros, técnicos, agricultores y todos los que vivimos aquí en el estado y hemos tocado vivir situaciones muy graves con esta y platicando con agricultores, con técnicos, pues es el enfoque que queramos darle nosotros a esta problemática, pero más que nada es las acciones que vamos a tomar para contrarrestar este efecto del clima que tenemos. El Departamento de Desarrollo de Mercado de nosotros nos hizo llegar información oportuna de cómo se estuvieron generando las temperaturas de la zona y nos damos cuenta que desde que arrancó la temporada en el mes de noviembre, ya tuvimos este golpe. Entonces, se prolongó todo noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces, prácticamente todo el desarrollo del cultivo de nosotros estuvo con un problema por abajo de los niveles óptimos de temperatura que requiere el maíz, que lo hemos recalcado en varias ocasiones y presentaciones. Andamos en un rango de 30 máximo y 10 mínima. Y cuando estamos viendo los gráficos que nos hizo llegar el departamento técnico de la empresa, te das cuenta que traemos una brecha enorme de horas calor, cómo se estuvieron acumulando, y realmente cuando ya lo analizamos junto, nos damos cuenta de que traemos desfases hasta de 25 días. Ujú. En las fechas de siembra de los primeros días de noviembre al 28 de febrero, que fue cuando hicimos un cierre aproximado. A partir de ahí ya hemos tenido cierta mejora de clima. Pero esos 25 días que traemos máximo, las otras estamos hablando de 20 días, fecha de siembra del 15 de noviembre al 28, y la siembra de diciembre andamos como en unos 14 días. Pero una brecha, hablando de 20, 25 días, estamos hablando de un intervalo de riego. Y en el caso del maíz, estamos hablando, los maíces, la gente nos habla de que están retrasados y todo. La razón la tenemos ahí, cuestión de temperatura. Los impactos que podamos tener va a depender muy específico de cada predio, de suelo, de manejo que hayamos tenido, pero en sí el maíz, en donde necesitaba tener un poco de más calor, las condiciones óptimas que es su periodo de crecimiento, estuvo estresado. Estuvimos por abajo de los niveles de 10 grados
de 10 grados de temperatura mínima y hablábamos, checábamos en el carro, en las casas, las noticias, amanecía 8 grados, pero en el campo estábamos hablando de 2 grados menos, nada más como Ujú. 6 grados promedio. Y realmente sí es algo que es para pensarse, no es para alarmar, es lo que estuvimos diciéndole a agricultores y técnicos, porque no es la intención generar un pánico, pero sí estar al pendiente del desarrollo que lleve mi cultivo. Ujú. Sí, incluso, Juan, hubo días en que la temperatura estaba a 6 grados y para las 10, 11 de la mañana ya estábamos a 24 grados. También eso causa un efecto, ¿no? De hecho, la planta sufre desbalances, Ujú, pero estamos hablando que 24 grados estábamos en el término dentro del rango óptimo, ujú. pero sí veníamos de una baja que llegaba. Y las consecuencias, te digo, las tenemos ahí, nos hablan, no crecía el maíz, lo vamos a explicar un poquito más adelante, el razonamiento por qué no estaba creciendo, pero sí es una situación que pone a pensar. Para mí los 25, 20 días, la verdad es un desfase muy grande Sí. porque no lo habíamos vivido en estas etapas. Teníamos un acumulado en ocasiones al final de año de una semana, 10, 12 días, pero acumuladas en un periodo muy corto. Cuando la planta realiza todo su proceso para tener el rendimiento, para mí sí es algo de que lo debemos de estar pendiente de la reacción que tenga la planta. Y para esto, pues no hay ningún híbrido que pueda soportar esta situación, ¿no? Hasta ahorita. Porque son híbridos adaptados a la región. Ujú. Entonces, todos están con un potencial de rendimiento alto y están sufriendo también porque la condición de frío no es normal Exacto. de lo que estamos viviendo. Y algo de lo que sí remarcamos con los asesores y algunos agricultores que vemos es que la planta después de la etapa de B6, que es diferenciación floral, es donde ya tengo un problema si tengo niveles de estrés altos. Ujú. Y la verdad que esto lo estuvimos viendo hasta la etapa prácticamente de floración e inicio ya de formación de granos, que estaríamos hablando de las fechas de finales de octubre y primeros días de noviembre. Cultivos que ahorita estamos viendo con 110 días, 115 días, en realidad su desarrollo es de una planta que tiene 90, 100 días si acaso. Ujú. ¿Qué va a pasar en este caso cuando la planta, si lo interpretamos por etapas de crecimiento, estamos atrasados ahorita, estamos retrasados en cuanto a la formación de gilote y espiga, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque hay un desajuste, ¿no? La planta, el cultivo sigue su ciclo normal, o sea, su periodo de los días que tiene para terminar de producir. Ya ves que las plantas son las únicas que cumplen con la ley de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir, pero tienen un ciclo. ¿Qué va a pasar ahí, Juan? Mira, si vemos un diagrama, una radiografía de una planta de maíz, las primeras etapas de diferenciación floral hasta el espigamiento, floración, es donde yo defino mi rendimiento, Ujú, porque suceden en ciertas etapas donde viene mi definición del número de hileras, mi definición del número de óvulos, y ahí es donde yo estoy fijando mi rendimiento. ujú, Cuando yo brinco mi etapa de floración, en realidad confirmo nada más ese rendimiento. Entonces, para mí el pendiente más grande, y se lo aclaramos a los asesores nuestros y a algunos agricultores, es esas plantas que aparentemente no tuvieron daño. Las que se quemaron, ella misma nos dijo, me dañó. Pero esas que aparentemente están bien, que no tuvieron, habría que ver qué efecto tuvo en la espiga. Que aclaro, si yo tengo mi daño en la espiga, quizás sea el menos de mis problemas, porque una espiga tiene capacidad para polinizar varios metros a la ujú, redonda, pero el daño que pueda venir al estigma, el daño que me puede ocasionar al óvulo, a la esterilidad de algún grano de polen, ahí es donde nos queda la duda de qué pueda suceder. ujú. Por eso estamos invitando de que revisemos los lotes, le demos seguimiento y ver qué acciones podemos tomar. Ahorita ya lo considero tarde acciones que tomemos Sí. porque ya pasó, Ujú, ya estamos hablando. Estuvimos viendo algunos datos en algunas parcelas que manifestaban una deficiencia de nutrientes. Y es una razón muy sencilla. Mi raíz no está absorbiendo nutrientes en ese momento. Está en una etapa de stand-by
y yo puedo tener mis fertilizante ahí y se va a ir perdiendo, principalmente el nitrógeno que es menos estable y es lo que voy a perder primero. Pero de ahí en adelante, tú lo dijiste, la planta va a seguir su proceso normal con ciertos detalles porque está fuera de lo óptimo de lo que estuvo haciendo ella. Ujú. Tienes por ahí el follaje verde intenso, se ve en algunos cultivos, pero realmente no es que tenga suficiente nutrición, ¿no? Sino es un efecto también por el clima, ¿no? Cuando tenemos un problema de helada, Ujú, si ahorita en este día pegó a las 5 de la mañana y yo estuve ahí en ese momento, vamos a ver el follaje verde olivo intenso, ujú, fuerte, bonito se ve. A medida que va pasando las horas, los días, más bien las horas, estamos viendo ese follaje aceitoso. ujú. Posteriormente vienen algunas horas de calor en el día y se ve amarillo mi follaje. Esta vez es diferente a otros momentos. Teníamos la helada que fue en ese momento y al día siguiente ya teníamos las hojas amarillas. Ahorita el follaje aceitoso duró varios días porque las temperaturas siguieron siendo frías. Entonces la planta quedó en una etapa de en coma, en invernación, de que no aceleraba su proceso para la muerte del tejido. Ese tejido ya estaba dañado. Ujú. Entonces, cuando ya decíamos nosotros, hay que esperar a salir de esa etapa de estrés para poder tomar acciones, la gente nos decía, oye, pero ¿cómo meto el agua si no tengo respuesta todavía de la planta? Ujú. Y la verdad que lo que sucede dentro de la planta es entendible en el por qué muchas veces nosotros mismos nos Exacto. dañamos más con la acción desesperada que tomamos a que nos esperemos, a que nos esperemos un momento. El agua es el único elemento que nos va a ayudar en ese momento para contrarrestar un poquito esta situación. Pero si mi planta está estresada y yo meto agua, yo la voy a estresar más porque mi planta no está absorbiendo la cantidad suficiente de agua. Mi raíz no está trabajando al 100 ni el follaje. Entonces, acciones desesperadas que nos tocaron ver en este tiempo fueron las que suceden antes del siniestro, que hubo gente que se desesperó queriendo abrir surco, fertilizar y regar para tratar de evitarlo. Pero la verdad nos gana el tiempo porque ya la helada estaba encima. Ujú. Y yo desprotejo mi cultivo con esa acción que quise hacer en aras de ayudarla. Las acciones que vienen posteriores, como es la aplicación del riego o foliares, va a depender en qué momento la quiera hacer. Exacto. Si yo hago de inmediato el riego, yo lo estreso más a don Iván porque mi planta no está trabajando. Si hago aplicaciones foliares, acumulo producto dentro de la planta porque no está trabajando. Entonces, debo esperar a que se normalice su metabolismo para que la misma planta nos esté dando las respuestas. Entonces, ¿cómo vienen principalmente la cuestión de las temperaturas? Cuando yo tengo mi planta en el campo al aire libre, se presenta el siniestro y viene un debilitamiento de la actividad funcional y se reducen mucho acciones enzimáticas, respiración, fotosíntesis, circulación ascendente. Entonces, cuando remarcamos un poco la circulación ascendente, ¿para qué le meto agua al cultivo? Exacto. Lo ahogo en ese momento. Entonces, en lugar de corregir algo, lo estoy castigando más. Viene la otra acción que es el frenado de las actividades que estoy haciendo. Y entramos al tema, freno la velocidad de absorción del agua. ¿Cómo le pongo producto foliar? No tengo área foliar donde me lo reciba. Pero si llega a entrar a la planta, no hay una manera de que circule, están frenadas las conducciones que yo tengo de nutrientes por el gilema que vendría siendo de la raíz. Entonces la planta realmente se mantiene en una especie de estado en coma hasta que supera esa etapa negativa en la que va en contra de su desarrollo. Y hay algunos productores que en el afán de querer ayudarle al cultivo hacen aplicaciones foliares de nutrientes, ¿no? Que realmente no están siendo aceptados por la planta. Y los fertilizantes que se aplican en el suelo, principalmente los nitrogenados que son fríos,
con el frío pues no se desintegran, entonces la planta no está absorbiendo sus fertilizantes. No está absorbiendo. Ahora, esos predios en los que hemos encontrado deficiencia de nutrientes y el agricultor nos dice que tiene niveles normales altos de fertilización, viene el problema, no tengo la absorción de esos nutrientes por la raíz. Entonces, nitrógeno es el primero que pierdo porque es el menos estable. Ujú. Entonces, podemos decir, yo tenía 300, 400 unidades, pero mi planta no estaba en condiciones de Exacto. agarrarlo. Entonces, al transcurso de los días, eso se va perdiendo y estoy manifestando esa falta de nutrientes. Y es un indicativo, veo soyames, veo clorosis y dices, oye, no me explico por qué lo tengo. El razonamiento es, mi raíz no estaba trabajando. Y se está viendo mucho eso en los últimos días, ¿no? Soyames de plantas, ¿no? Que Sí, lo han estado confundiendo con fusarium y con otras cosas, ¿no? sí, pero es cuestión de checar bien y mucho de ese soyame que tengo es marcada la deficiencia de nitrógeno que tengo y es ver la sintomatología de la B sobre las hojas. Bien, Un indicador que traemos que algo estuvo pasando también y derivado de temperatura, esto a favor de la planta. La presión de plagas fue muy mínima este año. exacto. Hay agricultores que nos comentan que están a la etapa de floración y giloteo sin ninguna aplicación. Bueno en esa parte, pero preferiría haber aplicado que a tener ese golpe que tuve por bajo trabajo de mi planta. Y cuando vemos ya mi daño en el cultivo, muchas veces nos enfocamos al daño visible que nos hizo la quemadura del follaje, que sucede cuando yo llego a niveles de 2 grados centígrados. Pero de 10 grados hacia abajo, mi planta está sufriendo. Nada Ujú. más que se manifiesta a los 2 grados la quemadura. Sí. Entonces, platicamos con la gente cuando nos hablan de eso y decimos, cuando el punto de crecimiento está por abajo del nivel del suelo, no me preocupo, porque la planta se va a recuperar. Sí. De la etapa de B5 hacia atrás, o si hablamos de B5 en adelante, es donde yo ya me debo preocupar cuando mi punto de crecimiento está expuesto más en la superficie del suelo. Y es donde realizamos ya los muestreos, hacemos corte. Y aquí es cuando hablamos con los técnicos, con los asesores y con los agricultores, que va a depender del enfoque que llevemos cuando alguien nos pida una opinión. Yo puedo ir con un enfoque de técnico y si veo mi punto de crecimiento por abajo del nivel, le digo, no hay problema, se va a recuperar la planta. Ujú. ¿Qué sucedió en este año en especial? Tuve desde noviembre hasta febrero, en esa etapa crítica de que no tenía calor del suelo. Aparte se acumularon los nublados que prevalecieron durante la mayor parte de esa temporada. Esos puntos de crecimiento por abajo no nos iba a afectar, pero la planta tampoco se desarrollaba. Entonces, una opinión que dábamos, ¿sabes qué? Preferible elimínalo y haz el otro cultivo para que ya vayas en la condición nueva. Esa planta está castigada y va a seguir castigada. Cuando ya tengo los niveles de desarrollo de B6 en adelante, ya estoy afectando puntos de crecimiento, principalmente espigas, entrenudos y el gilote en la planta. Pero de ahí en adelante, los problemas vienen en definición del número de hileras, de óvulo, la formación de espiga, de los estigmas, y a medida que va pasando un siniestro va a ser más grave el problema. Cuando me agarre en la etapa de lote, de perlita principalmente, Ujú. me pueden quedar mazorcas sin llenar, mazorcas sin ningún grano. También las bajas temperaturas nos ocasionan otros siniestros dentro de la planta, como son silbolin y otras cuestiones. Y el punto más grave viene siendo cuando sucede en floración, porque ya tengo el daño directo en espigas, en anteras, en derrama de polen, en estigma, y un estigma dañado es un grano menos que yo voy a tener dentro de mi planta. Y en algunos casos, se pierde la coincidencia, ¿no? Entre la espiga y el gilote, ¿no? Que tuvimos varios casos de eso. Incluso cuando llegábamos a inspeccionar lotes, veíamos unas melenas Muy arriba de largas. una cuarta muy largas y decíamos, oye, el problema es que no tenemos polen en esta.
Ujú. Cuando ya vas y haces tus cortes y todo, ves que están molachas esas Mazorca. mazorcas irregulares o simplemente no tenemos grano. Y cuando vemos que revisamos el punto de crecimiento, estuvimos haciéndolo en esta temporada y a veces cometemos errores en la manera de muestrear. Voy, le hago el corte y si veo yo las hojitas del centro verdes, asumo que la planta está bien. Ujú. Pero lo mejor en este caso es que hagamos el corte transversal, Exacto. porque hay veces que hay gotas de agua que se congelan dentro de la planta y no se manifiestan hasta que sucede más adelante. Y resulta que todas las hojas que me dañe a la parte central de mi corte son las hojas superiores. Y esas hojas superiores son las responsables del rendimiento de mi cultivo. Entonces son varias situaciones que podemos cometer errores si no hacemos una buena inspección del predio al que vamos. Y al final a veces nos piden un dictamen para ver qué decisión van a tomar. Hay que tratarlo lo mejor que podamos. Bien, vamos a ir a otros mensajes de la empresa y vamos a regresar enseguida para continuar con esta interesante charla. Espero sus comentarios, hagan sus preguntas para poder preguntarle al ingeniero si tienen ustedes algún caso especial o algún comportamiento especial en su cultivo. Es momento de despejar dudas. Vamos a los mensajes y vamos a regresar enseguida. Bien, ingeniero, cuando hay una baja temperatura, las plantas manifiestan algunos tipos de coloraciones, amoratadas principalmente, ¿no? De hecho, es el primer indicador de que mi planta está sufriendo. Ujú. ¿De qué es? Viene un bloqueo de fósforo, la pigmentación es antocianina lo que manifiesta. Si las temperaturas son dentro de los rangos normales, puede que no pase nada y queda nada más en un indicador. Pero este año fue diferente. Se vino eso y el golpe fue muy, muy seguido. Ese golpe que tuvimos fueron de varios meses y ahí fuiste acumulando estrés en la planta como no tiene idea. Por eso viene el desfase de 20 días, una semana, 2 semanas que fueron lo que estuvieron atacando. Y las bajas temperaturas nos vamos a tener, como dijimos, la espiga, el estigma van a ser los puntos reproductivos que son los que vamos a ver muy afectados. Incluso desde la hoja bandera puedo tener yo ese daño. Hay otras situaciones que estuvimos viendo que era muy común que hacíamos el rebrote de estigmas. Y era cuando íbamos, llegábamos, vemos un gilote donde estamos viendo el estigma completamente quemado y vemos unos brotes nuevos que vienen. Entonces, la palabra que decimos es que rebrotó. En realidad el estigma no va a rebrotar, simplemente se detuvo su crecimiento. Y ahí es lo que tú comentaste ahorita, la sincronía, una falta de sincronía es donde me puede afectar. Ese estigma que no estuvo saliendo no quiere decir que la espiga no estuvo derramando polen. Entonces, ¿qué tal cuando él ya lo tengo receptivo, yo ya no tengo polen en el ambiente? Es donde se pueden venir esos fallas en la formación de grano dentro de la estructura. Mm. Vimos otros indicadores también de bajas temperaturas, una serie de daños en las hojas que la gente lo confundía con enfermedades. En realidad es el roce que se da entre hojas, Ujú. que viene el viento, el aire frío, entonces ese roce las va lacerando. También me ocasionan mermas porque al final estoy afectando el área foliar y es principalmente en hojas superiores, pero fue un tema que se confundió. Se estuvo viendo el multigiloteo también de estar viendo dos, tres estructuras dentro de la misma planta, que en ocasiones se va a formar un elemento nada más, un elote, y las otras no quedan como apéndices nada más,
que es donde la gente se cuestiona, oye, me está robando energía o algo, pero en realidad no nos van a afectar gran cosa. Oye, ingeniero, ahí hay me ha tocado ver incluso algunos gilotes que dentro del mismo gilote le aparecen yemas hacia los lados con estigmas. ¿Qué efecto pudiera hacer ese? Ese efecto es un desbalance de temperaturas. Ok, Es un problema que lo vivimos hace algunos años, principalmente en el Valle del Carrizo, lo llamamos mano de chango, ándale. pero en ese tiempo eran 3 apéndices nada más y no se formaba ninguna mazorca. Ahorita no he visto ese daño a ese nivel. Creo que hay algunos reportes en la zona de Culiacán que sí lo vivieron, pero aquí en la zona norte sí lo vemos, pero hay formación de grano en un fruto. Lo demás es pura estructura. Bien, Ildefonso Acosta dice, pregúntale por qué se están llamando los maíces, lo que comentábamos ahorita. Puede ser que no esté necesitando ya fertilizante porque la planta empezó a trabajar y no lo tengo disponible porque puede haberse Por el tiempo que perdido quedó. por el tiempo que quedó. Pero sí tengo pendiente, principalmente con Alfonso, de ir a ver ese campo. Ya me lo comentaron así. Bien. Y gracias por preguntar. Vienen otra serie de problemas. El silvaling, que es cuando se hacen bola los estigmas dentro de la estructura y no se liberan. Entonces no tengo polinización Exacto. en esa y abrimos y es una bola de estigmas y cero grano en la María. Y cuando estamos viendo ya en frutos, que no lo he visto ahorita en muchos, porque la verdad estamos hablando de los finales de octubre que estarían ya en una etapa que se puedan revisar, vemos como algunos se ve donde el granito se formó el óvulo, la ampollita, pero se secaron por cuestión de temperatura. Y hay partes del fruto que de plano no se formó el óvulo. Entonces, hay manera de distinguir cuál es el efecto directo que estuvimos teniendo de daño. Vemos una desalineación de carreras también bastante marcado en los predios y más que nada es el retraso que estamos viendo. Ujú. Gente que está ahorita diciendo, oye, es que ya estoy dando el tercer riego, pero haz de cuenta que estoy en inicio de giloteo. En esos casos, si remarcamos cuando hablamos al principio, 20, 25 días es un intervalo de riego. En general, yo digo, nos va a hacer falta un riego más Ujú. para asegurar de que llegue. Y sobre todo estarlo aplicando de que entre a mitad de madurez fisiológica. De ahí en adelante va a salir sobrando una cantidad de agua. Y hay algunas gentes que han preguntado, y entonces mi maíz se va a ir a 250 días. Lo remarcamos al principio, es una planta normal que va a llegar a su momento de recabar las unidades de calor necesarias y va a seguir sus procesos naturales. Pero sí para mí es estar alerta cómo se está viniendo el cultivo. Sí. Algo de lo que sí quiero remarcar, y es cuando vayamos a revisar ya frutos, estamos viendo frutos que no obedecen a una forma cilíndrica, como es la característica que tenemos nosotros. Se ven como pinitos de boliche que van adelgazándose la punta. Es un efecto que podemos ver ahorita con esta situación de temperatura. Fueron demasiados los días en los que la planta estuvo bajo un nivel de estrés. Sí, por aquí hay otra pregunta que dicen que si qué tipo de fertilizante nitrogenado que sea, que dure más tiempo en el suelo, o sea, de lenta liberación pudiera haber en el mercado. Pudieran haber sido la opción. Ujú. ¿Por qué? Porque lo iba a ir liberando Poco a poco. lentamente. Ujú. Pero también no hay que olvidar que hay un elemento importante que era el agua. Exacto. Si yo no tengo una circulación ascendente, si tengo un frenado de acciones metabólicas, que la planta está en stand-by, la manera como yo riego también la estoy perjudicando. Porque estoy metiendo un riego y no estoy tomando los cuidados de que sea muy ligero, poca agua. Estoy regando en forma normal. ¿Por qué? Porque me cuenta como un riego total. Ujú. En ese momento yo no le estoy ayudando a la planta. Estoy metiendo un nivel de estrés al cultivo porque se está ahogando. No, no asimila el agua suficiente
la necesaria para ellos en ese momento. Tengo demasiada agua para lo que ella está moviendo hacia arriba. Entonces, yo asfixio. Hubo casos que nos comentaron aplicaron herbicidas. Ujú. Si yo ya estaba en un nivel de estrés alto por la temperatura, el herbicida me agravó. Hubo gente que hicieron 3, 4 aplicaciones de foliares en niveles desesperados de sacar a la planta de ese estado. No la sacaron, pero sí la llenamos de elementos químicos cuando no está trabajando al 100 mi planta. Sí, pues simplemente está cerrada, ¿no? No hay capacidad de absorción de esos nutrientes, ¿no? Está limitada porque nada más está sobreviviendo la planta a un suceso fuerte que le pasó. Sí. Aquí me dicen que muy buena plática, que ojalá haya más pláticas más seguido de este tipo. Eh, Se ve, tengo problemitas ahí para poder leer todo el texto, porque pues los colores de las camisas no nos están ayudando. No, tengo que poner camisa negra la Sería próxima bueno, para fíjate. que refleje bien, ¿verdad? Juan, decía yo que las plantas son las únicas que cumplen la ley de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Me ha tocado ver en la orilla de las carreteras, cuando se tiran los granos de maíz o de sorgo, las plantitas chiquitas, pero con una espiga y un gilotito chiquito. ¿Esto pudiera pasar al final del ciclo, que se queden las plantas con mazorcas chicas o no llenas completas? Sí, sí, de hecho, las siembras que yo estoy viendo en esos niveles son la siembra de diciembre, que son las que están batallándole un poco. Ujú. No poco, lo que tenían que batallar para lograr sacar de ese momento. Y el problema que yo lo puedo ver en eso es de que ya se nos van a venir las temperaturas altas. Entonces, yo estoy arrancando 2 meses con temperaturas bastante frías en contra, pero ya hemos tenido algunos días con 32, 35 grados. En ese momento también estoy sometiendo mi planta a un estrés alto por temperaturas altas. Entonces, al final mi planta se sale de esos rangos normales, va a estar sufriendo. Muy bien. Es Cande Valdés que te manda un saludo, dice. Gracias, Jaime. Bien, en este caso, aquí en Los Mochis, ¿dónde fue el mayor impacto de las temperaturas? Si ustedes han hecho recorridos y han visto la región, ¿dónde fue el mayor impacto o dónde vamos a tener el mayor problema? Para mí el mayor impacto lo tuvimos físico, visible, el Valle del Carrizo. Ujú. La zona de la Capilla, Tehueco, esa franja. Y si agarramos un mapa del estado, si nos cela en el Carrizo, podemos proyectar esa línea, lo que es la Capilla, Ujú. podemos irnos al Genaro Estrada, al Maquipo, a los Cubiris, al Serrano, y podemos terminar hasta el Tigre. Toda esa franja es una franja muy fría. Pero como dijimos al principio, si yo vi en el Carrizo maíces helados, a veces ya no me preocupa porque la gente lo mató. Ujú. Me preocupa la gente que dice que no nos pasó nada, Exacto. que estamos viendo el cultivo verde, que estamos viendo el retraso, pero seguimos tomando las acciones necesarias para seguir adelante. Pero hay puntos en los que la planta pudo haber sufrido y son esos puntos principales medulares que son definición de hilera, definición de óvulos, formación de estigmas, polen. Eso es lo que pudiera ahorita arrojarnos detalles, porque es algo que no se ve, pero la planta sufrió con eso. Sí, hay plantas que no están manifestando daño físico, pero interno sí hay daño. Lo que has venido recalcando de que se detuvo, lleva hasta 25 días en algunos lotes de retraso, y eso, como dices tú, pues va a generar la necesidad de un riego más. ¿Habrá suficiente agua para eso? La pregunta de los... ¿Verdad? Según hablan que sí, porque hay gente que anda negociando ya en algunas partes un riego adicional. Entonces, ojalá y no nos compliquen la vida esa situación, porque el maíz sufrió. Sí. Por ahí tienes tú una lámina de desarrollo de la planta desde la primera etapa hasta la espiga. ¿Cuáles son las etapas más críticas y cómo podemos acomodar el programa de riegos que se desfasó totalmente con el crecimiento de la planta por etapas
y la necesidad de agua. ¿Cuáles son los puntos más críticos donde la planta debe tener suficiente humedad, pero sobre todo condiciones de clima también favorables? Fíjate, antes de decir la etapa crítica, Ujú, voy a poner un poquito de la fenología de la planta. ujú, ¿En qué forma nos puede repercutir algo? Yo tengo mi planta que la siembro e inicia mi formación de radícula, de raíces seminales. Posteriormente empieza la formación de raíces nodales. Esa formación de raíces nodales se prolonga hasta la etapa de R1, hasta la etapa de R1. Entonces, imagínate si yo tengo esa desaceleración de los procesos que hace la raíz, no tengo raíces completas en ese momento. Y si te fijas en el cuadro, en ese diagrama que tenemos, todas mis bajas temperaturas empezaron en la primera línea de ascendencia de mi radiografía, digo, del desarrollo de la planta, que es desde que la siembras hasta que llega a la floración. ujú. Ese momento estuvo muy estresado y ese momento yo no tenía raíces suficientes. Aparte que las que tenía estaban limitadas. Y cuando hablamos de deficiencia dentro de la planta, cuando tú llegas al nivel de floración de la R1, que brincas de BT a la R1, en ese momento mi planta debe estar cubierta en el interior de ella con un 70-75% del fertilizante que necesita para llegar a buen término. Y disponible el fertilizante. Disponible y dentro de la planta un 75%. Y ese 25 es para definir mi rendimiento. Entonces, si no tengo la formación de raíces suficiente, si mis fertilizantes se degradaron porque ya no entraron a la planta, entonces tengo mucha cosa, pero tampoco me permitía el riego estarle metiendo fertilizantes. Por eso cuando hablaba de lenta liberación, eso nos podía haber ayudado. ¿Qué hacer? Ujú. Lo tengo y lo voy a ir soltando por etapas. Entonces, las etapas críticas en las que no me debe faltar agua es la germinación. En etapa de diferenciación floral debo de tenerla. Es en espigamiento, floración y en el llenado es donde debo definir. Son los puntos donde me va a cobrar cara la factura un faltante de agua. Por eso estamos hablando de 4 riegos mínimos en el maíz, cuando anteriormente hablamos hasta de 6, 7 riegos en los tiempos buenos de suficiencia de agua. Pero 4 riegos son suficientes. Pero ante situaciones de ahorita, que se alarga mi ciclo vegetativo por cuestión de temperaturas, 25 días es la diferencia de un intervalo de riego. Ujú. Aquí Fernando Urias hace una pregunta, ya lo habíamos mencionado, pero obviamente para que le dé respuesta, dice que si va a impactar esto en los rendimientos. Pues Fernando, si estamos viendo cosas en contra del desarrollo, no sería el indicado para estar generando pánico, pero sí hay que estar pendientes Del desarrollo. del desarrollo desde que empecemos en la formación de fruto y sobre todo que se vaya definiendo bien el grano. Ahorita estamos hablando en muchos casos de perlita de leche. Veamos cómo viene lo que sigue. Ojalá y siguieran temperaturas frescas, agradables, porque puedo ir definiendo más la pérdida de humedad y que se forme la materia seca y que tengamos un buen peso específico. Pero si se nos vienen temperaturas demasiado altas, ahorita en el cierre, podemos invertir el proceso y vamos a causar un estrés y acelerar la madurez. Bien, pues muy interesante la plática, ingeniero. Algo que se nos esté por ahí quedando debajo de la mesa, que los productores pues han hecho algunas preguntas, las hemos respondido. Obviamente va a haber más preguntas posterior porque algunos productores no entraron a tiempo al programa, pero el programa queda en las plataformas y ustedes pueden hacer sus preguntas posteriores, no importa que haya terminado el programa. Los técnicos de Decal van a estar pendientes de estar supervisando, revisando la plataforma para darles algunas preguntas, unas respuestas a lo que ustedes tengan dudas, porque la verdad que sí, este año fue un año atípico, pero muy atípico. Hubo días comparado con el año pasado donde se acercaran las gráficas o nunca se acercaron en cuanto a parámetros de temperatura. Nunca se rimaron. Comparado con las temperaturas del año pasado, nunca se juntaron.
Entonces, ahí es donde vienen que dice uno, las unidades calor en ningún momento se parecieron, por eso tenemos el alargamiento de este ciclo, que fue una de las primeras diapositivas que pusimos en la exposición aquí. Y ahorita las dudas que puedan tener como productores, este tema ya lo tuvimos con los asesores de la red, de la fuerza de venta de Decal, de Culiacán, de aquí de Mochis. Queremos llevarla con otro tipo de subdistribuidores para financieras, para estar todos en la misma línea y sobre todo, bien en los días que siguen, es estar al pendiente de eso. Para mí es importantísimo que estemos monitoreando mi campo. Si yo tengo un bajo y regué, posiblemente ahí es donde tenga mi problema más fuerte de soyames, porque la planta estaba con todo en contra en ese momento. Y la verdad, pues estamos a las órdenes de lo que podamos servir con todo y pues seguimos en línea contigo, don Iván. Sí, sí, es bien importante esto que mencionas, Juan, de que todos los técnicos ya tuvieron esta plática, ya saben lo que tienen que responder en un momento dado a las preguntas que le puedan hacer los productores. Acérquense con los técnicos de Decal o de los distribuidores de la marca, porque pues ellos ya están capacitados, ya conocen el tema y ellos les pueden dar algunas respuestas. ¿Algo más que me quieras agregar, Juan? Con toda confianza, el tiempo es abierto. Si se necesitan 2 horas para desarrollar el tema, lo hacemos, no hay problema. Qué bueno que han surgido preguntas. Algunas son repetidas de lo mismo, que la inquietud es si va a impactar en los rendimientos. Y pues ya lo dijimos que pues sin el afán de alarmar a los productores, porque no se trata de esto, sino de que vayan viendo cómo se comportó este ciclo, el clima, y si se vuelve a repetir una situación igual, ¿qué deben de hacer para que de cierta manera no vaya a impactar como pueda impactar este ciclo, ¿no? Fíjate, ahorita que habla de qué viene. Hice un comentario que a lo mejor sale sobrando en algunos casos, pero a veces un año atípico no demuestra la fortaleza de los materiales. Ujú. Pero también sabemos que no se ha repetido año con año. Eso creo que teníamos más de 10 años que no se presentaba. Entonces, a veces es un año difícil para tomar decisiones en caso de un material. Sí. Entonces dice, oye, que se afectó. El rendimiento es multifactorial. Puede ser plagas, enfermedades, climas. Y algo de lo que más debemos de tomar en cuenta es qué factores son los que me pueden afectar. Dentro de mi ciclo, de mi periodo que voy a hacer de octubre, arrancando octubre a mayo, junio, julio, que salgamos cosecha, vamos a estar expuestos a diferentes factores, limitantes como el clima, agua, temperaturas, todo lo que quiera que no esté en manos de nosotros. Pero esos factores incontrolables que estamos hablando, tenemos los factores controlables que son las acciones que yo pueda tomar para contrarrestarlos. Por ejemplo, cuando decisiones como aplicar un herbicida, cuando yo estaba estresado, debíamos de estar un poco más al pendiente de saber qué es lo que me puede afectar más en mi desarrollo de cultivo. Y la verdad que eso lo estuvimos viendo en muchos de los casos, porque la maleza al final de cuentas es una planta ajena al cultivo y ella trata de sobrevivir a toda costa. Pero mi cultivo es más susceptible a ese tipo de estrés al que estoy sometido. Entonces, para mí sí es importante que estemos al pendiente cómo se está desarrollando mi ciclo, qué es lo que yo le tengo invertido en cuestión de nutrición, porque ahí es la base. Y principalmente es que llevemos una nutrición balanceada a mi cultivo, porque es en la medida que mi planta va a estar en condiciones de defenderse de un siniestro. Ujú. Una buena nutrición. Ok. De pregunta Mike Sánchez. Dice, viendo esta situación, ¿cuáles debieron haber sido las mejores fechas de siembra en el Valle del Yaqui en este ciclo agrícola? Valle del Yaqui como Carrizo, lo platicamos ahí en la Unión Cajeme cuando tuvimos la plática. Y también, Mike, estuvimos ahí con la red con la fuerza de venta de la zona. Realmente el Valle del Yaqui sembraba
en agosto. La última quizá en agosto y no tenían problemas de heladas. A medida que se fueron cambiando más a las condiciones de Sinaloa, se incrementaron rendimiento, pero también se incrementaron los riesgos. Ahí yo creo que andan bien con las fechas, simplemente vino el suceso y los golpeó. Porque sembrar en agosto volverían a andar a las 5, 6 toneladas que eran los que prevalecían en ese momento y no es rentable bajo esa condición el cultivo. Para mí es hacer las siembras y hablo de la zona aquí también, Valle del Carrizo, que es muy parecida a la zona del Yaqui, pero estar bien asegurados. Y algo de lo que me tocó ver en las pláticas del Valle del Yaqui era que tenían mucha gente que dejar la planta. Y ahí es donde hablábamos. Yo voy con un enfoque técnico Sí. que es planta que en su punto de crecimiento le va a permitir seguir. Pero los fríos no dejaban que avanzaran y pasaban una semana, 10 días y no veías ese crecimiento de la hoja central. Entonces son varios puntos que se tienen que ver y este año para mí ha sido de los más atípicos en cuestión de temperaturas. En este caso, Juan, dices tú, uno como técnico ve que la plata, de cierta manera se puede recuperar, pero no es conveniente. En cambio, el seguro dice, deja la plata porque se va a recuperar, pero no es conveniente para el productor, No va ¿no? a ganar, no va a ganar. Ese es un problema, ¿no? Dice, sabemos que muchos productores se apresuraron a los riegos cuando las temperaturas no eran propicias para el desarrollo del cultivo. ¿Qué tan grave podría ser el daño en rendimiento por ese estrés inducido por el manejo? Fabián Tomás Pardina Quintero. Esa es la pregunta de él. Al final los riegos no eran oportunos en ese momento. Quizás si yo hubiera medido mi riego, un riego terciado, que no tuviéramos la saturación del suelo que íbamos a hacer, podía haber funcionado. Pero tenemos la otra y es comentario que nos hicieron algunas gentes. Si yo riego un surco nada más en toda la parcela, me cuenta como riego total. Entonces son cuestiones ya que pudiéramos entrar a otro tema que ya son las políticas de la asignación de agua que viene. En realidad, en este año lo que debimos haber hecho eran riegos muy ligeros para que yo no saturara mi planta de agua y yo no fuera el factor que la asfixiara. Muchas de las veces estos frenados que tiene es asfixia de raíces. Bien. Ángel Gómez dice, saludos, ingeniero Juan Morales, ¿qué podemos aplicar para mejorar los efectos de las heladas o fríos extremos en el Valle del Carrizo? Ya ahorita en este momento que estamos saliendo del estrés, la planta puede responder a aplicaciones foliares y va a funcionar. ¿Por qué? Porque está necesitada de esos elementos que tengamos. Aminoácidos son elementos de bajo peso molecular que entran rápido a la planta, pero habría que ver qué tipo de aminoácidos son los que vamos a meter, pero elementos menores, foliares, lo que tengamos a la mano, podemos aprovechar bien a la planta en lo que le resta de vida. Bien, dicen, si la media de rendimiento en el estado de Sinaloa es de 11 toneladas por hectárea en maíz, con estas bajas temperaturas y días nublados, ¿cuánto es lo que puede llegar a bajar los rendimientos? Dice. Pues Ahí la ahí veo, sí, pregunta del millón ahí, sí, porque ¿verdad? se está porque no todas las parcelas van a estar afectadas. La verdad que al principio dijimos que no queríamos causar pánico, Esa. que iba a bajar, porque yo estoy viendo maíces muy bonitos, con buen desarrollo y cosas que dices, cómo te cambia de zona. En la mañana hablé con una persona y me dijo que ya había cortado el lote y habían comido de la misma fecha otro agricultor que está en etapa de gilote. Entonces, todo va a obedecer en qué zonas estuvimos. Hay zonas, conociendo aquí, puede decir uno que la parte de las grullas tiene 2 grados a favor que la zona de nosotros. Entonces, cada quien conoce su zona y dónde estuvimos. Carrizo, entrando por el tema de las quemadas, Ujú. la parte del Sey, del Chihuahuita, en esa zona, los cerros protegieron. Pero parte del comentario del ingeniero Ángel Gómez, pues a ellos les tocó la parte fea ahí del poblado 5 que se les
quemó desde temprano y hubo planta chica que no esperaríamos que se hubiera quemado. Entonces, todo va a ser por zonas, pero en general para mí la afectación de temperaturas fue en la mayoría. Habría que ver nada más la magnitud de cada predio que... Bien, el ingeniero José Delgado dice, entre el estrés que sufrió la planta por bajas temperaturas y la potencial afectación de la formación de óvulos y granos, ¿qué rango de porcentajes de merma en el rendimiento podríamos esperar en los predios afectados? Pues todo es recurrente, ¿no? Todo es sobre el tema de rendimientos. Sí, y en realidad es la preocupación ahorita el rendimiento, pues. Muchas gracias, amigo don Iván y al ingeniero Juan Morales, Fernando Urias, Juan de Dios Sauceda, gracias, ingeniero Juan Morales. Pues están aquí bastantes agradecimientos, varios comentarios, pero son sobre lo mismo, la cuestión del rendimiento y la cuestión de qué hacer en un momento de crítico de bajas temperaturas para que el cultivo no resulte tan afectado como los están viendo ahora. Que ya lo decías, pues es que hay que valorar primero qué es lo que se tiene que hacer previo a una baja temperatura que se está pronosticando. Pues primero que nada, ponerle atención a los pronósticos, ¿no? Después, previo a eso, si nos están diciendo que va a venir una baja temperatura, pues no cultivar, ¿no? No mover la tierra, ¿no? Es fatal. Eso es lo más negativo que pudiéramos tener. Y ahora, pues yo creo que se van a poner de moda los fertilizantes de lenta liberación, ¿no? Porque si aplicamos un fertilizante nitrogenado y nos pasa lo mismo que hoy, que ahí se va a quedar y se va a estar degradando, y cuando la planta vuelva a respirar, como dijo el ingeniero Tino Valdés, cuando vuelva a respirar por la raíz y empiece a trabajar su sistema, pues ya el fertilizante no va a estar disponible, ¿no? Y fíjate, dentro de las inspecciones que hemos hecho, la verdad yo no me he metido a fondo por la cuestión de que ya tenemos el golpe. Y cada vez que abrimos una estructura y no está terminado su proceso, estamos afectando una mazorca. Exacto. Para mí es esperarnos a que brinque esto. Al final el golpe ya no lo dieron. Sí. Ya esto es esperar. Si vamos con el seguro, en algunos casos, el seguro se va a ir al tiempo que requiera para cosechar. Pero sí esperarnos a cuando sea el momento definitivo para ya estar en esas condiciones. Y mira, yo tuve una afectación de mi mazorca, es el 100, tengo un 20% de afectación y es donde puedes hacer un supuesto. Y no es la regla porque no todas van a ser, pero ya tienes una idea de cómo puede venir el nivel. Si no tengo granos, es porque tuve una afectación desde los estigmas o en el polen. Entonces, esas son cuestiones que me van a salir. Las estructuras que vemos duplicadas de multigiloteos, pues ya las estamos viendo de ahorita, pero no es el definitivo que diga por culpa de eso estoy perdiendo. Mi merma puede ser, yo no tuve desarrollo radicular desde el inicio hasta la etapa R1, que es donde yo tuve la afectación de temperaturas. Entonces, viendo ya el desarrollo, la fisiología que hace la planta bajo condiciones normales es ver qué cosas pudieron haberme afectado en ese periodo. Y te voy a decir ahorita, todas las funciones se vieron afectadas. Sí. Porque siembras y a los 85 días tengo inicio de espigamiento, floraciones a los 95 quilotes y los primeros 100 días del cultivo 110, yo lo estuve completamente estresado. Entonces, es entendible el por qué estamos viviendo ahorita este momento. Y la preocupación que realmente los productores tienen con el rendimiento, porque es la fase final que culmina con un éxito, o un dolor de cabeza. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Acérquese con la fuerza de ventas de las compañías distribuidoras de las semillas de CALP. Ellos ya tienen la información completa para poder darle algunas respuestas de algunas dudas que les hayan quedado el día de hoy. La verdad, Juan, muchísimas gracias. Muy interesante la exposición que nos acabas de dar. Gracias a ustedes y a las órdenes, señores. Muy bien. Pues esto fue Platicando con DeCalp, un tema más interesante el día de hoy. Nos vemos en la próxima.